Mano, está con el micrófono apagado. Sí, sí. Ahí sí, ya, todo no. Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo en nombre de nuestro Señor. Eh, Como dije, bueno, este curso empieza hoy. Son 8 sesiones, 8 semanas, ¿cierto? Que habla acerca de la vida de Pablo, ¿cierto? El pensamiento teológico que tiene, ¿ya? Y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, ¿ya? Como creyentes. Eh, el curso está basado en un texto de Mins. Me voy a proyectarlo y ustedes lo tienen. Lo tienen en la plataforma ahí está el texto. Pablo, vida, teología y su interpretación, ¿ya? De Guillermo Gabriel Bonet. Ya, como dice ahí, es un curso del Seminario Internacional Miami, Mins. Y ahí está, bueno, la dirección web del autor del libro, editado en el 2021. Entonces, bueno, aquí aparece la estructura completa del curso, ¿ya? Ahí están las 8 lecciones: bibliografía, guía de estudio, está la respuesta, y biografía, ¿cierto?, de este autor. Eh, pero esto está, como dije, en la plataforma, ¿ya? Antes de seguir, vamos a empezar primero a orar para que el Señor nos pueda guiar, ¿cierto?, en este primer encuentro que nosotros tenemos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia que hay en cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, por este espacio, Señor, que tú nos regalas para poder tener este contacto, Señor, y poder estudiar un poquito acerca de la vida de Pablo, su teología y qué tiene para nuestra vida, qué puede aportar a nuestra vida de santificación que estamos viviendo aquí en la tierra. Bendícenos en esta 45 minutos, Señor, que nos vamos a encontrar, y en todas las semanas, ¿cierto?, que vamos a tener, danos tu bendición. Bendice a los estudiantes que están escuchando, que están viendo, y que pueda ellos también aportar acerca de este, este estudio. Te damos la gloria a ti, te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como dije, aquí está el curso. Me parece que el pastor Juan les puso un video en el WhatsApp donde pueden entrar a la plataforma, ¿cierto? Es como un instructivo básico de cómo llegar a bajar y hacer los cuestionarios, ¿cierto?, correspondientes al curso, ¿ya? Eso lo vi, ¿cierto? Y ojalá que lo puedan haber visto. Ahí en el chat. Ah, ya. Ya. Entonces voy a ver si puedo compartir el... No. Ya, vamos a empezar por la guía de estudio que aparece en este texto guía. Voy a empezar por ahí. Ya, bueno, ahí dice, el curso es una herramienta primordial para el abordaje de lo que es la vida, pensamiento y predicación del apóstol Pablo. Dice, es mi deseo que a través de este curso el estudiante pueda entender el pensamiento central del apóstol Pablo y a la vez entrar en el mundo paulino, que es extremadamente maravilloso. Personalmente también me apasiona la vida de Pablo. O sea, después de Jesús, ¿cierto? Jesús
nuestro blanco perfecto, ya Pablo es relevante en el Nuevo Testamento, ¿ya? En la mayoría de los textos, ¿cierto? Del Nuevo Testamento están escritos por Pablo. Por lo tanto, la teología que él presenta es muy relevante para nuestra vida cristiana. Después dice, este curso es parte de un conjunto de cursos de predicación expositiva, ¿cierto? ¿Qué otro curso en sí? La predicación expositiva, que va versículo por versículo, ¿cierto? Desarrollando exégesis acerca de las palabras que están escritas en la Sagrada Escritura, cuyo objetivo es capacitar a los creyentes para ser fieles expositores bíblicos en una reinante decadencia, dice el autor, de la predicación en el ámbito latinoamericano. Esa es su apreciación, ¿ya? Desde ya el objetivo es que la Iglesia de Cristo cuente con excelentes expositores y sea edificada y cumpla su misión, ¿cierto? Que también, ¿cierto?, es la visión que tiene nuestro seminario, que tenga, ¿cierto?, expositores y buenos docentes, ¿cierto?, para llevar la palabra del Señor, fiel, la cual Dios estableció antes de la fundación del mundo. Este escrito es realizado con el objetivo de que Dios se vea glorificado en aquellos que le aman y exponen su palabra día tras día. Después viene la palabra, la parte de exigencias del curso. Dice, el curso se ha diseñado en unidades temas de estudio. Cada unidad se desarrollará en las siguientes partes. En la primera parte está en relación a la lectura. Ya hay un solo texto, después lo vamos a revisar, pero hay un solo texto que muy interesante. Yo no lo he leído, pero es muy interesante por lo que se lee en la bibliografía, en los temas ya que inicialmente están expuestos. Eh, Después tenemos estudio y reflexión del tema. Ahí está el texto guía, comprendiendo los apuntes de clase y la lectura de los capítulos asignados, guiados a través de la estructura interna. Recordemos que este curso en sí y todos los cursos que realiza el seminario son como autónomos en el sentido de que el estudiante es responsable de hacer las tareas, ¿ya? Nosotros somos docentes que de alguna manera van guiando, acompañando el proceso, pero ustedes son los que están realizando a su ritmo, ¿cierto? La lectura, ¿ya? Las reflexiones de las lecturas y también la respuesta de los cuestionarios, ¿ya? Y es por ello, ¿cierto?, que eh, se les pide, ¿cierto?, a los estudiantes que no se atrasen, porque si dejan todo para última fecha, ¿cierto?, se acumula todo el trabajo que debió haber hecho semana a semana, ¿ya? Porque la idea es que la primera semana, ¿cierto?, se haga la lectura de la lección uno, ¿ya? Se responde al cuestionario uno, ¿ya?, que está en línea, y así semana a semana hasta completar las 8 semanas. Y en paralelo a eso, ¿ya?, que puedan hacer la lectura, ¿ya?, del texto que está para tal efecto, para poderlo leer. Eso. Dice en el punto 2 la versión online, ¿cierto? Que la que estamos viendo ahora, participación del foro. Eso es también importante, que también está en la línea, está en la plataforma. Ya hay un foro de participación donde pueden interactuar con los demás integrantes del curso, ¿cierto? Los demás estudiantes en cuanto a preguntas, temas de interés frente al curso. Como dice ahí, respondiendo y aportando las opiniones sobre los ítems planteados por el profesor. Para la versión presencial, eso no nos toca a nosotros, así que no es para este efecto. Después, el punto 3 dice, cada tema consta de un examen parcial que deberá ser contestado por el alumno, siguiendo los criterios establecidos por el seminario para ello. Las preguntas serán tomadas
tanto del material de clase como de los datos propios del texto bíblico. ¿Ya? Eso, como digo, está en línea, ¿ya? Todos los cuestionarios, que son los exámenes parciales. Después el 4 dice lectura de 300 páginas en relación a uno o varios puntos del temario y presentación de un informe de lectura. ¿Ya? Este informe de lectura también está en la plataforma, tiene que descargarlo, ¿cierto? Está en PDF y en base a este esquema usted puede hacer su informe de lectura. Se presentará un informe de 3 a 4 páginas eh, y dice entre paréntesis para los alumnos de maestría de lectura, la lectura será de 600 páginas, se presentará un informe de 5 o 6 páginas. Y eso, bueno, los que van eh, para ese nivel académico, ¿ya? La mayoría está en la etapa de licenciatura, me parece, ¿ya? Son entonces 300 páginas. Como digo, hay un solo texto, ¿ya? Que yo revisé en la tarde, ¿cierto? Que se deberían considerar para esta lectura. Y el informe está publicado para que lo consideren en su redacción, ¿cierto? De los puntos que se piden ahí de informe. En el punto 5 dice investigación y redacción de un trabajo con una extensión comprendida entre 15 a 20 páginas, previa consulta con el profesor, sobre cualquier temática relacionada con el tema del curso. O sea, Pablo, ¿ya? Vida, teología de Pablo, ¿cierto? Y ahí podrían, ¿cierto?, compartirme por WhatsApp, ¿cierto? Tenemos comunicación por WhatsApp. ¿Qué temática le interesa a usted, ¿cierto?, desarrollar como trabajo? Puede ser un trabajo de investigación bibliográfica, ¿cierto? Eh, que habla acerca de el tema que estamos tratando en este curso. Y bueno, eso tiene que estar terminado a finales de la octava semana, que es, ¿cierto?, la última semana que nos estaríamos viendo. También hay un tiempo, me recuerdo que el año pasado se dio un tiempo después de la octava semana, ¿cierto? Para poder terminar con tareas, con trabajos que pudieran estar atrasados, ¿ya? Me parece que también debería correr para ahora, ¿ya? Yo creo que son 2 semanas adicionales, ¿ya? Pero la idea es que no se atrasen, la idea es que vayan semana a semana, ¿cierto? Como digo, leyendo cada lección, respondiendo los cuestionarios, ¿cierto? Y leyendo el texto guía principalmente. Y finalmente el punto 6 es un examen que también está en línea, ¿ya? Para poder responder en base al texto guía, principalmente, ¿ya? Al texto guía. Esa es la evaluación, podría decirse, ¿ya? Yo también voy a pasar asistencia, ¿ya? Porque, bueno, uno es responsable de asistir al curso presencial como lo estamos haciendo ahora, pero también participar en la plataforma. ¿Y cómo uno participa en la plataforma? A través de los foros, ¿ya? Como dice en el punto 2, ¿ya? También se considera esto de participar en el foro. Y también uno puede monitorear eso, ¿cierto? ¿Cuál es la participación del foro? ¿Cuántas veces ha escrito en el foro, etcétera, etcétera? ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta hasta aquí? Pueden consultar, un problema. Tocante a ese profesor, por ejemplo, yo vivo en Nueva Zelanda, que Ya. tenemos 16 horas de diferencia. Uy, hay harto. O sea, ¿Qué hora son aquí es allá día, ahora? ¿Qué hora son aquí allá? es miércoles, la 1 de la tarde, La 1 de la tarde del miércoles. el día miércoles, Ya. sí. Ok, Entonces, yo ahora, por ejemplo, seguramente los próximos días, semanas, yo voy a estar trabajando. ok, ya, Entonces, sería para mí un poco complicado si es que es a la misma hora. ya. Yo puedo Son, acceder a las mire, clases en tiempos diferentes, pero claro, las participar clases en el foro están, para mí sería medio complicado. las clases me parece que están grabadas, Sí, ¿ya? Se están grabando, sí, se está grabando. Y el pastor Juan Lobos, ¿cierto? Las pone en el WhatsApp. Así que ahí no va a tener problema para poder
tener la No, clase, con la clase no ¿ya? hay problema. Como Me refiero digo, a los foros. este es muy autónomo, este curso son muy autónomos porque son en línea, ¿ya? Y trabajan mucho con la plataforma. Por lo tanto, si usted va semana a semana, y todos, ¿cierto? Semana a semana, haciendo los cuestionarios, leyendo, no va a tener ningún problema, ¿ya? Ningún problema para poder terminar el curso exitosamente. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? Por acá, bueno, en relación a los Diga, trabajos. hermano, Entonces, dígame. finalmente son cuatro evaluaciones, ¿cierto? Los cuestionarios, el El examen cuestionario. final, Sí, el informe de lectura de las 300 páginas y el exacto, trabajo de 15 a 20 páginas. ¿Eso? exactamente. Eso Ya, es. perfecto. ¿Ya? Ese trabajo, ¿cierto? Como dije, usted puede tomar una temática, ¿ya? De lo que se va a conversar, ¿cierto? Dentro del curso, ¿ya? Principalmente teología de Pablo, pero podría ser un trabajo de investigación también literario, ¿ya? De los distintos textos que hoy en día tenemos a mano, ¿cierto? Principalmente reformados, porque nuestro seminario tiene esa línea reformada, ¿ya? Para poder hacer ese trabajo. También me puede consultar por WhatsApp, eso no hay un problema si usted tiene alguna duda, si está bien en cuanto a su tema que va a desarrollar. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o consulta? ¿No? Ya. Bueno, a ver. mm, eh, voy a, voy a compartir la lista. Esta es la lista de asistencia que yo tengo. Yo la saqué de la plataforma, así que no sé si están todos, por eso voy a pasar la lista. Me dicen por favor presente, ya, para poder anotarlos por acá. Natalie García está, la hermana Natalie García. Gracias. Tomás Delgado, hermano Tomás Delgado, ¿está por ahí? Presente. Gracias, hermano. Hernán Sepúlveda, hermano Hernán. Aquí presente. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Daniel, hermano Daniel Alarcón. ¿Está presente? Hermano Daniel Alarcón. No. Hermano Ignacio Sagredo. No. Hermano Giovanni Zamorano. Presente acá. Gracias, hermano. Hermano Luis Oces. Presente. Gracias. Hermano Gerson Moya. Presente. Gracias, hermano. Hermano Matías Maturana. Hermano de Quillota. ¿Está por ahí? Parece que no. Hermano Arturo Guzmán. Mm. Hermano Arturo Guzmán. No. Hermano Juan Pavés. Presente. Gracias, hermano. Hermano Samuel Molina. Presente. Hermano de la Redención. ¿Cómo está, hermano? Bien, bien. Hermano José Cabrera. No. Tiene el micrófono apagado, Ya hermano. presente. Presente José Cabrera. José Cabrera. Gracias, hermano. Ya presente. Hermano José González. Presente. Pastor José González. Pastor, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Hermano Robinson Espinosa. Presente. Gracias. Y finalmente, Kenyo Abacu. Presente. Gracias.
Tenemos 16. Hoy día estamos a 17 de marzo. Ya, listo. Ya. Bueno, continuando, ¿cierto? Tenemos, bueno, hay un prefacio dentro del curso. Ya, ahí está, el prefacio del curso. Antes de la lección número 1 que vamos a tratar hoy día. Pero me gustaría leer esto porque hace el resumen total del curso, ¿ya? Para ver para dónde vamos, ¿ya? Y de qué trata, ¿cierto? El curso propiamente tal. Dice, este curso nace con el objetivo de seguir trabajando para el área de predicación, ¿cierto? Enseñanza y exégesis de las Escrituras. Creo que es indispensable para el ámbito latinoamericano el tener personas que enseñen y prediquen bien el consejo de Dios. Es por esto el anhelo de seguir colaborando en la formación de creyentes que colaboren con el cuerpo de Cristo en la extensión, discipulado y proclamación del reino de Dios. A la vez, animar al lector a entrar en el fascinante mundo del pensamiento paulino y su gran aporte a la teología bíblica, pues ciertísimamente encontramos en el Corpus Paulino un sinnúmero de fundamentos teológicos axiomáticos para nuestra fe. El curso se delimita tratando primero aspectos fundamentales en cuanto de la predicación, como lo son en la lección 1. Se trata de la relación entre la teología bíblica y la teología paulina. Eso lo vamos a ver hoy día, ¿ya? Teología bíblica y teología paulina. También trata algo de la teología sistemática, las diferencias que pueden existir. En la lección 2 se desarrollará una breve reseña de la vida del apóstol Pablo y se explicará brevemente su incidencia en el corpus paulino y en el centro de su pensamiento. En lección 3 se trata de asuntos hermenéuticos básicos para la interpretación de las epístolas. Siguiendo el desarrollo del curso, entramos en algunas de las doctrinas que son de gran incidencia dentro de la fe cristiana, desarrolladas por el apóstol en sus epístolas y centrándonos en su pensamiento histórico redentor, como lo son la lección 4, en la que se desarrolla el concepto de la suficiencia de las escrituras y la escatología paulina. La lección 5 se trata de la justificación por fe, la lección 6, la antropología paulina, y la lección 7, la eclesiología paulina, para combinar con una lección práctica que enseña la forma de exponer las epístolas paulinas, que es la lección 8. Y finalmente dice el autor, espero que este curso les sea de beneficio y edificación para la proclamación de la palabra de Dios y de poder descubrir el fascinante mundo de pensamiento del gran apóstol Pablo. Esa es la introducción, ¿cierto? Prefacio dice ahí también, de lo que se va a ver el curso. Ahora voy a ver si puedo mostrar el texto. No está. Curso. No, a ver.
puedo compartir el... No sé si están viendo eso en la pantalla, que es la entrada del curso. ¿Si alguien me puede Sí, responder? sí se ve. ¿Se ve? Sí, Ahí está, bueno, Sí, doctor, se está la viendo. plataforma, se ve eso, ¿cierto? Pablo y vida, teología y su interpretación. ¿Se ve eso, eh? Sí se ve, Ya, Peter. perfecto, muchas gracias. Que quiero ir justamente la lectura. Me está descargando. Se ve el libro, ¿cierto? Ese descargó. El pensamiento del apóstol Pablo. ¿Se ve Sí eso, se no? ve. Perfecto, gracias. El libro es de Hernán Riverbos. Riverbos, perdón. ¿Ya? Eh, Tiene 780 páginas. Bueno, descontando la introducción, la bibliografía y todo lo demás, pues, ¿ya? Pero se pide 300. Así que para la lectura, ¿cierto? Hay este libro, ¿ya? Para que usted lo considere y vaya usted de alguna manera leyendo, ¿cierto? Semana a semana y tener esta lectura leída al final. Eso quería mostrar. Veamos un poquito el libro. Aparece en la introducción, corrientes principales en la historia de la investigación de la teología de Pablo, las estructuras fundamentales de la teología de Pablo, pues un segundo capítulo, el pecado y redención, ¿ya? El pecado como modo de existencia, la revelación de la justicia de Dios, la reconciliación, capítulo 6, la vida nueva, capítulo 7, la nueva obediencia. Después tenemos eclesiología en la iglesia, la iglesia como pueblo de Dios, la iglesia como cuerpo de Cristo, el bautismo y la Santa Cena, la edificación de la iglesia y finalmente la escatología de Pablo, ¿cierto? El estudio de los últimos tiempos, ¿cierto? El futuro del Señor, la venida del Señor. ¿Ya? E interesantes son los temas, ¿ya? Que se están indicando acá en el texto. Entonces, este es el texto para que ustedes puedan ya empezar a leer. Me voy a dejar de compartir para empezar. Bueno, aquí yo hice un PPT, ¿ya? Que es una síntesis de la lección número uno, ¿ya? No está todo, obviamente, porque es una síntesis, ¿ya? Y obviamente que usted, ¿cierto? Para que se motive, ¿cierto? A leerlo con mayor profundidad, ¿cierto? Lo lea una, dos, tres veces, ¿cierto? Para poder responder a conciencia, ¿cierto? El cuestionario que está en relación a esta lección número uno. Vamos entonces. Dice, descubrimiento del hilo redentor. Un recorrido visual desde la teología bíblica hasta la mente del apóstol Pablo. Bueno, en primer lugar, la Sagrada Escritura, los 66 libros, ¿cierto? Canonizados, ¿cierto? Que nosotros contamos en la Sagrada Escritura, no es un accidente geográfico, como dice ahí. No son libros separados, ¿cierto? Que no tienen hilo conductor, ¿cierto? No está desordenado, ¿ya? Como dice acá a mano derecha, es una obra de arte geográfico, ordenada, ¿ya? Ahí sale una figura, ¿cierto? Cromática, ordenada, simétrica, ¿ya? Atractiva, ¿ya? Que tiene un sentido,
¿ya? Tiene un hilo conductor de principio a fin. Como dice este autor Edgar Aponte, la Biblia no es una aglomeración de innumerables casos aislados. La Escritura no son un conjunto de historias eclécticas y caóticas, desconectadas entre sí, sino una narrativa perfecta que comunica un mensaje coherente y consistente. ¿Ya? Por algo es el texto más vendido, ¿cierto?, a través de la historia. Desde que se inició, ¿cierto?, la imprenta en, en la historia, ¿cierto?, es el libro más vendido, ¿cierto?, más eh, popularizado, ¿cierto?, en la civilización, especialmente la occidental. Dos herramientas y un mismo fundamento. Aquí aparece, ¿cierto?, un cuadro comparativo entre lo que es la teología sistemática. Los que han hecho el curso de teología sistemática se van a acordar un poquito, ¿cierto?, con respecto al planteo que se realiza en este curso acerca de la teología bíblica, ¿ya? Porque hay una diferencia entre estas dos teologías, la sistemática versus la teología bíblica. Desde un enfoque de análisis, ¿ya? Y desde este enfoque de análisis, la teología bíblica apunta a hechos históricos y teológicos, ¿ya? El contexto histórico y el contexto teológico. En cambio, la teología sistemática habla acerca de temas en particular: Dios, el hombre, la iglesia, ¿ya? Temas que son relevantes para poder entender, pero lo ordena, ¿ya? La teología sistemática tiene esa característica de ordenar temas para poder entender, ¿ya? Pero, como digo, la teología bíblica establece algo también importante, que es el enfoque histórico-teológico, ¿ya? El contexto histórico de los textos, ¿ya? Y la teología, ¿cierto?, que está por medio ahí. En cuanto a la estructura, la teología bíblica es secuencial y narrativa cronológica, ¿ya? Va indicando, ¿cierto?, los tiempos, ¿ya?, en forma clara, cómo se están dando, ¿cierto?, la historia, ¿ya?, de acuerdo, ¿cierto?, al tipo de narrativa que se está dando. En cambio, la teología sistemática eh, tiene categorías dogmáticas, ¿ya? Por el caso de la pregunta central que realiza la teología bíblica, esta va apunta a cómo se despliega el plan de Dios en la historia, ¿ya? Cómo Dios se revela al hombre históricamente, ¿ya?, hasta nuestros días. Dentro de la teología sistemática, la pregunta central viene siendo qué dice toda la Biblia sobre un tema específico, ¿ya? Un tema específico, qué dice la Biblia, ¿ya? Y desarrolla, ¿cierto?, ese tema específico en cuanto a lo que dice la Biblia. Y finalmente, la relación mutua, ¿ya? En cuanto a la teología bíblica, trabaja exegéticamente para hallar el principio bíblico, ¿ya? Hace interpretaciones para poder hallar este principio bíblico. Y en cuanto a la teología sistemática, asume y sistematiza la narrativa unificada, ¿ya? El camino para una teología sistemática sólida nace siempre de la teología bíblica. Esa es una frase que nos da a entender que es lo primero, po, ¿ya? Eh, Primero es una teología bíblica. Primero hace un estudio uno acerca de la teología bíblica y luego, ¿cierto?, puede llegar a una teología sistemática sólida, ¿ya? Algunos lo hacen en paralelo, ¿ya? También es posible, pero también tenemos que considerar, ¿cierto?, algo muy importante, ¿ya?, que es el ámbito o el enfoque, como dice acá en el primer punto, el enfoque histórico-teológico, ¿ya? Porque la Biblia fue escrita, ¿cierto?, en un tiempo y espacio, que nosotros la contextualizamos en nuestros tiempos modernos, ¿ya? La aplicamos en los tiempos modernos, pero
tenemos que considerar que fue escrita, ¿cierto?, en un tiempo y espacio. El centro de gravedad de la revelación, el Nuevo Testamento es claro. El centro de ambos testamentos, dice el texto, ¿cierto?, en la lección 1, no es el pueblo de Israel, no es Abraham, ¿cierto?, no es Moisés, es el verdadero Israel, el león de Judá, ¿ya?, el verdadero sacerdote, apuntando, ¿cierto?, a Jesucristo. Jesucristo es el centro de gravedad de la revelación. ¿Ya? Y ahí hay dos pasajes que me gustaría que ustedes pudieran cooperarme con la lectura. Lucas 24, si alguien me puede cooperar, por favor, con Lucas 24, voy a leerlo. Lucas 24, 25, 27. Si lo encontró, lo puede leer. Lucas 24, del 25 al 27, Exactamente. dice así: Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Es 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Aquí Jesús está hablando directamente, indicando, ¿cierto? Y más bien apelando, ¿cierto?, al Antiguo Testamento, a los profetas. Lo que decían los profetas de él, de lo que él iba a hacer, ¿cierto?, en este tiempo que estaba viviendo, ¿cierto? Y por lo tanto apeló, ¿cierto?, a lo que los judíos, ¿cierto?, creían, porque los judíos, ¿cierto?, ¿qué Biblia tenían? Tenían los libros del Antiguo Testamento, no tenían el Nuevo Testamento que nosotros tenemos ahora, ¿ya? Tenían solamente, ¿cierto?, el Pentateuco y algunos libros, ¿ya?, como Esther y otros más, ¿cierto?, para su Biblia, ¿ya? Y él, ¿cierto?, Jesús está apelando a que, ¿por qué no le creen, ¿cierto?, a los profetas? ¿Por qué no le creen, ¿cierto?, a lo que ellos están hablando acerca de Jesús? Después aparece el 44, el mismo capítulo 24, Lucas 24, pero ahora versículo 44 al 45. Si alguien lo puede leer. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Que dice, y todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Ya? O sea, los profetas escribieron de él, escribieron de Jesús. ¿Por qué no le creen? Y bueno, aparece el versículo 45 que sus discípulos no entendían esto, o no estaban cegados o cerrados a esto, lo que estaba escrito. Y aparece ahí, ¿cierto? Eh, Jesús haciendo, ¿cierto?, este acto de abrir el entendimiento para que comprendieran la escritura, ¿ya? Para que entendieran que realmente lo que habían escrito, ¿cierto?, los profetas era de él, justamente de él. Después tenemos Juan 5:39. Juan, Dice así el versículo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. exactamente. Escudriñar las escrituras, ¿ya? Muy importante para el creyente, ¿cierto? Porque está hablando, ¿cierto?, de Jesús, de principio a fin. Después tenemos el 40, del mismo 5, pero 45 al 47. Escrito, 45.
en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. No, parece que ese no es. A ver, Juan 5, de Juan 5, No era ese. versículos 45 al 47. Dice, no Entonces, penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Nuevamente ahí está apelando, ¿cierto?, a que ellos aparentemente no creían lo que Moisés y los profetas, ¿cierto?, habían escrito acerca de él. ¿Ya? Una de las características que los evangelios, ¿cierto?, específicamente Jesús, ¿cierto?, es siempre apelar, ¿cierto?, al Antiguo Testamento. Y ahí vemos, ¿cierto?, una relación directa con los libros del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Una relación, pero eh, única, coherente. ¿Qué dicen las Escrituras de lo que Dios ha hecho? Y aparecen tres niveles, ¿ya? El primer nivel, a través de los medios, a través de medios. Dios utiliza la medicina, la ciencia naturales para obrar sanidad o juicio. El nivel 2 también lo hace a través de los sin medios. Dios produce enfermedad o sanidad, ¿cierto?, directamente sobre el individuo sin agente causal externo. Y en nivel 3 ya sobre contra la naturaleza, Dios pone límites a la creación. Ya ahí tenemos un ejemplo, Jesús silenciando la tormenta, ¿cierto? Es un episodio muy conocido en los evangelios. O también en el Antiguo Testamento, el sol deteniéndose ante Josué. ¿Ya? Dios tiene el poder, ¿cierto?, sobre su creación. Pero también, ¿cierto?, Dios tiene el poder, ¿ya?, de ir progresando, ¿cierto?, el saber científico del ser humano, para que tengamos, ¿cierto?, vacunas, tengamos medicina, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, ver su misericordia sobre la naturaleza humana, ¿ya? La revelación progresiva no es una línea recta, también está planteado ahí en el texto. Dios no expuso el mensaje de manera completa al principio, poco a poco. Fue quitando la tela que cubría su obra de arte. No es un proceso mecánico de sumar verdades, sino una progresión de eventos salvíficos. ¿Ya? Dios, como texto guía ahí tenemos en Hebreos 1, del 1 al 2, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. ¿Ya? Hebreos 1, del 1 al 2. ¿Ya? Como aparece ahí, la revelación progresiva no es una línea recta, es, como dice el gráfico acá, es como una curva de subida y bajada, ¿ya? Pero apuntando a Cristo. Cristo es la culminación de la revelación de Dios, ¿ya? A través de Él podemos conocer a Dios. ¿Ya? Uno de los episodios de los evangelios dice, uno de los discípulos le pregunta, muéstranos a Dios, muéstranos al Padre. Y él responde, "¿Cuán- pero si, ¿cuántas veces he estado con ustedes? Lo que eh, el, el Padre me ha entregado, ¿cierto? Es lo mismo,
exactamente lo que yo estoy mostrándole a ustedes. Si creen en el Hijo, están creyendo, ¿cierto?, en el Padre, porque son uno. Las sombras que anuncian la realidad. ¿Ya? En el Antiguo Testamento apuntan, hay una flecha, ¿cierto?, que apuntan al cumplimiento en Cristo. No vamos a leer todas las citas, algunas más importantes. El primer Adán, ¿cierto?, en Génesis, ¿ya? Y aparece, ¿cierto?, el cumplimiento en Cristo, el segundo Adán. Y ahí tenemos en Romanos 5:14. Romanos 5:14. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, el cual es figura del que había de venir. Entonces, tenemos, ¿cierto?, a Adán, eh, donde falló, ¿cierto?, desobedeció la ley de Dios y Dios tiene, ¿cierto?, ahí, desde un principio, o sea, antes de Adán, antes de la fundación del mundo, la, el plan salvífico, ¿cierto?, a través de Cristo, el segundo Adán. Después tenemos otro tipo, el arco iris. El cumplimiento en Cristo es el pacto de misericordia y fidelidad. Ahí aparece en Génesis 9, Apocalipsis 4. Otro, serpiente de metal o serpiente de bronce, ¿cierto?, que aparece en la Escritura. El cumplimiento en Cristo es la crucifixión del Hijo del Hombre, en Juan 3:14. Después tenemos el Cordero Pascual, Jesús Redentor, 1 Corintios 5:7. El pan y el vino, ¿ya?, cuerpo y sangre de Cristo, que son los elementos, ¿cierto?, para uno de nuestros sacramentos, la Santa Cena. Eso aparece en 1 Corintios 11. ¿Ya? Donde ahí aparece 1 Corintios 11, del versículo, faltó el versículo, si ustedes lo anotan ahí, el versículo 23, ya al 26. Específicamente ahí aparece la institución de la cena del Señor. Jonás en el pez, ¿ya? Eh, y el cumplimiento en Cristo es sepultura y resurrección. Mateo 12:40. Mateo 12:40, que dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, el acto, lo que hizo ahí Jonás históricamente, se replicó, ¿cierto?, acá en Jesús. Eh, Sumos sacerdotes, santuario, que está en relación a el cumplimiento en Cristo, sacrificio de Cristo, cielo, cielo nuevo, tierra nueva. Hebreos 9:10. Ahora, en cuanto a la hermenéutica fiel, en la ciencia de la interpretación bíblica de la hermenéutica, la ciencia de la interpretación bíblica, de los textos bíblicos.
No solamente es una ciencia exclusiva en la palabra, ¿ya? Porque la hermenéutica en sí es una ciencia más amplia, ¿ya? Que se utiliza en otros textos. Eh, Dice, toda interpretación bíblica debe pasar por tres filtros sin contradecir el anillo exterior. ¿Y cuál es el anillo exterior? Es el contexto canónico, el contexto bíblico, ¿ya? Los 66 libros, ¿ya? Esa es nuestra base. Una palabra fuera de su entorno da lugar a una herejía, una interpretación contraria a la palabra del Señor. Tenemos tres filtros, ¿ya? El primero, el contexto canónico, que es la palabra, ¿ya? Después el contexto histórico y luego el contexto inmediato, ¿ya? El lente focal o contexto inmediato, que es el primer o el más interior dentro de la interpretación hermenéutica, o sea, dentro de la hermenéutica. En el contexto inmediato, la palabra es relevante para hoy, pero fue escrita para una audiencia específica bajo una inspiración divina precisa. Bueno, tomando por ejemplo las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo fueron escritas a determinadas iglesias, ¿ya? O a regiones. Bueno, eran cartas más bien circulares, que iban a una iglesia y después se compartían, ¿cierto?, a otras iglesias dentro de la región. Pero eran particulares, ¿ya? Y eso hay que considerarlo también, ¿ya? Para nuestra interpretación bíblica. También la audiencia, ¿ya? ¿A qué tipo de hermanos, ¿cierto? Y en qué situación estaban esos hermanos, ¿ya? Para poder contextualizar, ¿cierto?, la aplicación que nosotros tenemos en nuestras congregaciones, que no son, ¿cierto?, no distan mucho de las situaciones que están en estas iglesias que Pablo está escribiendo, ¿ya? Los pecados son prácticamente los mismos, ¿ya? Que nuestras iglesias podrían estar viviendo o están viviendo, ¿ya? Según sea la situación particular de cada iglesia. Entonces tenemos que tener en cuenta la audiencia y autor, a quién fue escrito, cuál era la situación del autor, ¿cierto? Pablo muchas veces escribió en la cárcel, ¿cierto? Se dicen algunas cartas carcelarias, ¿ya? Y otras, ¿cierto?, fueron escritas en libertad, pero la mayoría fueron en cárcel. El género literario también es importante dentro de este contexto inmediato, ¿ya? Género literario, si este es narrativo, si es histórico, si es poético, si es profético. Hay distintos géneros literarios, ya que también de alguna manera nos van a servir para saber cuál va a ser nuestra interpretación o hermenéutica, ¿cierto?, correcta, ¿ya? Y finalmente la gramática, ¿ya? Lenguaje, ya pueden haber figuras literarias, ¿ya?, que el lenguaje nos pueda, ¿cierto?, ayudar, algunas veces nos entorpece, ¿ya? Pero tenemos que tenerlo en cuenta. Yo agregué otra cosa más, que es el idioma, el idioma, porque las cartas paulinas fueron escritas en griego, ¿ya? Y nosotros tenemos, ¿cierto? Nuestro lenguaje es español, ¿ya? Están escritas en el lenguaje, como digo, español y tiene cierta distancia entre el griego, ¿ya?, y el español que está en nuestras Biblias. Para ello, ¿cierto? Si fuéramos, ¿cierto?, teólogos eh, que estudian seriamente la palabra del Señor en cuanto a las cartas, específicamente Paulina, deberíamos ir al original, o sea, al griego, ¿ya? Para poder tener una exégesis, ¿cierto?, lo más precisa posible.
Esa es la recomendación que la mayoría de los teólogos realizan. Eso entonces en cuanto a al contexto inmediato. También aquí hay un ejemplo frente a este contexto inmediato. Dice, cómo interpretó Pablo la historia redentora? Como pregunta. Y dice, judíos exigían la circuncisión para salvación. Pablo argumenta como un abogado usando el contexto histórico, ¿ya? ¿Y cuál es el contexto histórico que usa Pablo? Abraham fue declarado justo por creer, y lo dice ahí en Génesis 15, ¿ya? Antes de recibir la circuncisión, que lo hace, ¿cierto? Está escrito en Génesis 17, o sea, es posterior a. O sea, la fe es la causa, el rito es posterior, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? El planteo de los judíos que exigían, ¿cierto? Que los nuevos creyentes, que Pablo, ¿cierto? Había predicado para que pudieran, ¿cierto? Ser salvos por la fe en Cristo, ellos exigían, ¿cierto? Que sean circuncidados. Y Pablo dice, no, po, no, po. No es necesario que se circunciden, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta es una práctica, un rito, ¿ya? Que ni siquiera Abraham lo tenía considerado, porque él, ¿cierto? Creyó por fe, ¿ya? Primero es la fe, ¿cierto? Y después el rito. Como aparece ahí, Génesis 15, justificados por fe, que es lo central dentro de Romanos. La carta de Romanos es el tratado teológico pero central del apóstol Pablo, ¿ya? Y la causa es Génesis 17, que es el rito, la circuncisión, la marca, por así decirlo. El muro de contención, ¿ya? Que es el contexto canónico, ¿ya? Que es dentro del círculo, ¿ya? El que está por fuera, el canónico, la Biblia. La interpretación de un texto en su contexto inmediato e histórico jamás debe contradecir el canon completo. La Biblia tiene un solo tema unificador, ¿ya? La persona y obra de Jesucristo. Si la unidad de la Biblia tiene algún significado, el contexto correcto de un texto bíblico es la Biblia entera. ¿Ya? Lo afirma el autor ahí, como está indicado. Ahora, la radiografía del teólogo atareado, aquí estamos considerando a Pablo, la mente de Pablo, ¿ya? El teólogo, la teología de Pablo no nació en un vacío, nació espontáneamente, ¿ya? Surgió de bases bíblicas profundas, fusionadas con un encuentro personal con Dios. ¿Quién era Pablo? Era un judío muy estudioso, muy aplicado, ¿ya? Instruido, dice la palabra de Dios, instruido a los pies de Gamaliel, que era un maestro, ¿cierto?, de la ley. Su catalizador, el encuentro radical con el Cristo resucitado en Damasco. Camino a Damasco, ¿cierto? Ustedes todos recuerdan la historia, ¿cierto? Fue enviado por los principales de Jerusalén, ¿cierto?, a Damasco para poder capturar a los cristianos de ahí. Y Jesús le sale al encuentro, ¿cierto? Y él, ¿cierto?, queda ciego, ¿ya? Y posteriormente es bautizado, ¿ya? Y inmediatamente, ¿cierto?, él va a predicar el Evangelio de Jesucristo, porque ve a Jesucristo, lo escucha, tiene un encuentro personal con él, ¿ya? Es nacido de nuevo en ese encuentro. Eje teológico, la justificación por la fe y la obra redentora. Es el eje central del apóstol Pablo. Somos justificados por fe, no por obras. Objetivo, santificación. La santificación de todo creyente, ¿cierto? En este caminar que tenemos aquí en la tierra. Y glorificación en la segunda venida de Jesucristo. Esa es la mente del apóstol Pablo, ¿ya? En estos cuatro elementos, ¿cierto? Raíz, catalizador, eje teológico y su objetivo. Romanos
que es ¿cierto? La carta principal que tiene. Ahí hay un autor, James Toon, dice: Pablo es el primero y el más grande de los teólogos cristianos, debido a su influencia ampliamente extendida tras la canonización de sus cartas. Romanos es profundamente reflexiva y no situacional, ¿ya? A diferencia de las otras cartas, ¿cierto? Que, como dice ahí, apagan algunos incendios locales, algunos problemas que tenían los hermanos, ¿cierto? En Éfeso, en Galacia y otras cartas, ¿cierto? Que están dentro de las epístolas de Pablo. Pablo expone libremente su eje de pensamiento central en Romanos, la demostración magistral del plan de redención y la justificación por la fe y no por obras. El ecosistema de la interpretación paulina, ¿ya? La teología de Pablo no es una innovación aislada, es el subproducto perfecto de una teología bíblica aplicada correctamente a la historia de la redención. Hay un ingreso, un input, ya tenemos el texto bíblico original, ¿cierto? En griego, recalco, en griego, filtro, hermenéutica, ya la interpretación pasa a través de tres lentes superpuestos, ya lo que habíamos visto anteriormente: el inmediato, el histórico y el canónico, ¿ya? Los 66 libros, ahí están, la Sagrada Escritura. Después tenemos la iluminación, la teología bíblica, ¿ya? Lo que estamos viendo hoy día, el hilo redentor y la tipología revelada a Cristo. Y la salida, ¿cierto? Que todo creyente, después de haber conocido, ¿cierto? Las buenas noticias de que Cristo es el Salvador, es la proclamación. O sea, el corpus paulino, como ejemplo dice ahí, es la justificación por fe. Lo que Pablo, ¿cierto? Después de haber entendido, ¿cierto? Realmente, haber abierto su conocimiento, que solamente Jesús, ¿cierto? En este encuentro que tuvo con él, ¿cierto? Pudo abrir este conocimiento de que Jesús era el Salvador, ¿ya? Por lo tanto, finalmente, el tapiz revelado, la Biblia, opera con una identidad orgánica profunda. Conocer sus contextos, trazar sus tipologías y comprender sus altos, sus picos, sus valles, ¿cierto? Nos permiten predicar todo el consejo de Dios con la misma precisión, profundidad y asombro, ¿ya? Nos asombramos lo que está ahí escrito por este apóstol. Y ahí estaríamos, ¿cierto?, preparados para proclamar el misterio revelado, el misterio de Cristo, su salvación. Ese es el resumen, queridos hermanos, ¿ya? Invitando, ¿cierto?, a que lean con profundidad esta lección número 1, que está ahí publicada, para que usted la vuelva a repasar y con ello pueda responder, ¿cierto?, a los cuestionarios. Uy, ya nos pasamos, ¿cierto?, del tiempo. Eh, no sé si hay un comentario o duda, si no cerramos acá. Las PPT las puede compartir, Sí, sí, hermano. los Sí. voy a publicar, ¿no? Para que pueda usted también tener. Gracias. No sé si hay alguna consulta o duda. Ya. Entonces, para terminar, vamos a orar. Samuel Molina, por favor, ¿puedes orar? Sí, hermano. Amén. Dios Padre, Señor Santo, te damos gracias, Señor, por habernos permitido tener este tiempo muy valioso, Señor, para poder conocer más acerca de tu santa palabra, Señor, para conocer más la revelación que en ella nos transmite, Señor. Y te damos las gracias, Señor, por habernos permitido tener este tiempo, el cual nuestro hermano Jorge también se preparó para poder enseñar fielmente. Y te pedimos, Señor, que todo lo que hayamos escuchado, Señor, se quede grabado en nuestras mentes y que también obre en nuestros corazones, Señor, para que le saquemos el mayor provecho posible de nuestras vidas, Señor, como tus hijos, recordando, Señor, que en todo momento todas las cosas que aprendemos, Señor, las tenemos que emplearle, Señor, para servirte a ti. Y te Amén. pedimos, Señor, que con cada cosa, Señor, que nos regales y que nos permitas tener,
nos ayude, Señor, a poder ser generosos con todas las cosas que recibimos de ti y ser fieles, Señor, con cada aprendizaje, cada conocimiento que recibimos, al poder transmitirlo también, buscando siempre en todo momento tu gloria únicamente. Te damos las gracias, Señor, de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.